Se despertó antes de que sonara la campana, como siempre, porque el cuerpo aprende lo que la ley nunca necesita decir en voz alta. La oscuridad aún se aferraba a las habitaciones, densa de aliento y el olor húmedo de la tierra empapada por la noche. En algún lugar más allá de los muros, los insectos cantaban sin pausa, ajenos a las horas ni a quienes pertenecían. Se quedó quieta un instante más de lo permitido, escuchando el ritmo del sueño de los demás, y se permitió un breve pensamiento de nada en absoluto. Cuando se levantó, fue en silencio. El suelo estaba frío bajo sus pies, la piedra había guardado la noche en su interior. Se vistió con el mismo orden de siempre, la ropa alisada, las corbatas atadas, el cabello recogido con un cuidado que era menos vanidad que disciplina. El descuido llamaba la atención. La atención llamaba las consecuencias. Para cuando sonó la campana, ya estaba afuera. La mañana en la finca llegó no con luz, sino con instrucciones. La campana cortó el aire, nítida e incuestionable, y los cuerpos se movieron en respuesta a ella como los campos responden a la lluvia. Se unió a la fila sin mirar a ningún lado. Los rostros estaban al frente. Las manos estaban quietas. Nadie habló. Las palabras sobraban donde los roles estaban fijados. Había nacido allí, aunque no recordaba nada. El lugar la había moldeado antes de que la memoria pudiera formarse. Conoció el peso de las cestas antes de saber su propia edad. Conoció el significado de la mirada baja antes de saber las letras. Le habían dado su nombre, se lo habían quitado, y luego lo devolvieron alterado, como solía ocurrir cuando las cosas pasaban por otras manos. La contaron, la registraron, la registraron. Nadie se lo preguntó. La casa se alzaba apartada de ellos, pálida contra el cielo que se oscurecía, con las ventanas aún apagadas. Observaba incluso cuando nadie los observaba. Sentía su presencia como se siente la llegada del tiempo, inevitable, impersonal, inapelable. Dentro vivía la familia cuyo nombre marcaba la tierra, las paredes, los papeles guardados en cajones que ella jamás abriría. Su historia estaba grabada en piedra. La suya la llevaba en el cuerpo. Esa mañana la asignaron a las cocinas. La orden vino de un hombre que no la miró a la cara, solo al espacio donde sus manos serían útiles. Asintió una vez y se movió donde le indicaron. Se daba por sentado que habría acuerdo, la resistencia era impensable. Las cocinas ya estaban despiertas, el calor ascendía de los fogones, el vapor se aferraba al techo bajo. Los cuchillos golpeaban la madera a un ritmo constante. El olor a pan llenaba el aire. Ocupó su lugar entre los demás y trabajó, con movimientos precisos, económicos, aprendidos por repetición más que por instrucción. Nadie le había enseñado este trabajo con palabras. La corrección llegó de otras formas. Mientras amasaba, sintió la separación familiar instalarse sobre ella, la parte que trabajaba y la parte que observaba. Así era como aguantaba. Sus manos pertenecían a la tarea. Sus pensamientos permanecían intactos, guardados, custodiados con tanto cuidado como el contrabando. Había aprendido pronto que sentir no estaba prohibido, solo era peligroso. No había leyes contra el anhelo. Había consecuencias. La casa comenzó a agitarse a medida que avanzaba la mañana. Pasos se cruzaron sobre ellos. Puertas se abrieron y cerraron. Las órdenes descendieron, cambiando de forma al pasar de boca en boca. Para cuando llegaron a ella, eran simples, desprovistas de contexto, definitivas. Llevaba una bandeja hacia las escaleras cuando lo sintió antes de verlo. No fue instinto, no exactamente, sino una consciencia agudizada por la costumbre. El aire cambiaba cuando él entraba en una habitación. Las voces se adaptaban. Los movimientos se ralentizaban. La autoridad no se anunciaba, era reconocida. No levantó la vista. Él pasó tan cerca que pudo ver el dobladillo de su abrigo, el cuero lustrado de sus zapatos. Estaban limpios, siempre. Incluso en el calor del verano, incluso después de la lluvia. Pertenecían a un hombre que no tocaba el suelo como ella. Se hizo a un lado sin que se lo pidieran, agachando la cabeza, ajustando su agarre en la bandeja para que no se moviera. «Déjala ahí», dijo él, con cierta amabilidad. Las palabras iban dirigidas a ella, aunque no pronunció su nombre. Obedeció, colocando la bandeja donde se le indicaba, con movimientos cuidadosos, la mirada fija en el suelo. Podía sentir su mirada, mesurada y breve, como quien mira algo para asegurarse de que funciona. Eso era todo. Nada más. Volvió a su trabajo con la misma precisión que aplicaba a todo lo demás. Sin embargo, algo había cambiado.
tan sutil que habría pasado desapercibido para cualquiera menos experimentado en la atención. Una pausa persistió donde antes no había habido ninguna. El momento se repitió, no como deseo, ni como esperanza, sino como consciencia, mutua, contenida, sin nombre. Se dijo a sí misma que no significaba nada. Al mediodía, el sol había subido lo suficiente como para presionar contra las ventanas. El sudor trazaba lentos senderos por su espalda. Agradeció el parto, la forma en que llenaba su cuerpo y dejaba poco espacio para la reflexión. El hambre iba y venía desapercibida. Comería más tarde, si tenía tiempo. Fue durante la tarde, cuando la luz comenzó a suavizarse y lo peor del calor retrocedió, que oyó su nombre pronunciado en un tono que no pertenecía a una orden. Se giró lentamente. Una de las mujeres mayores estaba cerca de la puerta, con expresión indescifrable. «Te necesitan», dijo. No siguió ninguna explicación. No era necesaria. El camino a la casa principal se le hizo más largo de lo habitual. La grava se movió bajo sus pies. Las cigarras llenaron el aire. Con cada paso, recordaba las reglas que nunca le habían enseñado, pero que siempre había conocido. Hablar solo cuando se le hablara. Responder con claridad. No demorarse. No imaginar. Dentro, el aire era más fresco. Las paredes absorbían el sonido. La condujeron a una pequeña habitación cerca del estudio, un lugar utilizado para tareas que requerían discreción. Esperó, con las manos juntas y la mirada baja. Él entró sin previo aviso. De cerca, parecía más joven de lo que su autoridad sugería. Su rostro mostraba las marcas de la educación más que del trabajo, sus manos sin cicatrices, su postura controlada. No se sentó. Ella tampoco. Ha habido un cambio, dijo. Ella escuchó. Necesito que la asignen aquí por el momento. Las palabras fueron neutrales. El significado no lo era. Inclinó la cabeza. Sí, señor. Eso fue todo. El intercambio terminó donde empezó. Él la despidió con un gesto, dirigiendo ya su atención a otra parte. Salió de la habitación como había entrado, serena, contenida. Sin embargo, al regresar a sus aposentos esa noche, algo oprimió sus pensamientos con una carga desconocida. No era emoción. No era miedo, exactamente. Reconocimiento. Un cambio de rutina. Había aprendido a notar esas cosas. El cambio rara vez llegaba sin costo. La noche se cernía sobre la finca con la facilidad que da la práctica. Se encendieron las lámparas. Terminó la cena. La campana volvió a sonar. Se tumbó en su estrecha cama y contempló la oscuridad, escuchando los sonidos de otros respirando, girando, murmurando en sueños. Su vida había sido decidida mucho antes de este día. Ella lo sabía. La ley había escrito su futuro con tinta indeleble. Lo que viniera, vendría dentro de esas líneas. Y, sin embargo, al cerrar los ojos, sintió la vaga consciencia de algo que aguardaba, silencioso, paciente, ya tomando forma en silencio. Aún no conocía su nombre. Solo sabía que, una vez que entrara en su vida, no se marcharía inmutable. Algunas sentencias se pronuncian sin palabras. Se asientan en el cuerpo lentamente, revelándose solo cuando es demasiado tarde para apelar. La vida en la finca no cambiaba con las estaciones, sino que la soportaba. El calor y la lluvia alteraban la superficie de las cosas, pero bajo todo ello yacía una estructura inquebrantable. Las reglas eran más antiguas que la memoria, más antiguas incluso que los hombres que las aplicaban. No fueron escritas para ella, pero la gobernaban por completo. Su reasignación la situaba ahora más cerca de la casa, aunque no dentro de ella. Se movía por pasillos destinados al servicio, escaleras estrechas y desgastadas por generaciones de uso. Aprendió los ritmos rápidamente. La casa despertaba más tarde que las habitaciones, se detenía más en las comidas, dormía más profundamente. Sus horas estaban marcadas por la comodidad más que por la necesidad. Se adaptó a ello. Cada mañana, esperaba a que la llamaran. El sonido de su nombre pronunciado desde arriba aún la inquietaba, aunque no permitía que se notara. Los nombres tenían poder. El suyo podía usarse, retirarse o alterarse a voluntad. Respondía porque negarse era impensable, no porque le perteneciera. El trabajo en sí no era difícil. Requería cuidado, silencio y atención, cualidades que había cultivado toda su vida. Pulir superficies hasta que no reflejaran nada de sí misma. Llevar mensajes que no leía.
Quedarse quieta cuando se le indicaba, moverse solo cuando se le permitía. El cuerpo aprendía estas cosas más rápido que la mente, y la mente aprendía a seguirlas. Tenía cuidado de nunca estar sola donde no debía estar. La casa estaba llena de ojos, algunos fijos en los rostros, otros no. El sonido viajaba extrañamente entre sus paredes. Una puerta que se cerraba demasiado suavemente podía llamar la atención. Una pausa demasiado larga podía despertar sospechas. Había visto lo que resultaba del descuido. Al mediodía, se cruzó con la señora por primera vez desde su reasignación. La mujer pasó junto a ella en el pasillo sin saludarla, sus faldas rozando el aire, su presencia dejando tras de sí un silencio que parecía deliberado. La señora no la miró, pero aún así se sintió vista, sopesada y despedida en un instante. Así eran las cosas. La señora gobernaba el interior de la casa como el amo gobernaba la tierra. Cada una tenía su dominio. Cada una imponía su autoridad sin necesidad de alzar la voz. Ella inclinó la cabeza y continuó. Las comidas revelaban la estructura del mundo con más claridad que cualquier lección. Preparaba platos que jamás probaría, veía cómo devolvían los platos a medio terminar, aprendía las preferencias de quienes jamás le preguntarían su nombre. Allí se permitía el desperdicio. El hambre no. Comía más tarde, de pie a la sombra de la puerta de la cocina, con su ración simple y suficiente. No se quejaba. Las quejas eran una forma de expresión, y la expresión era un riesgo. Él aparecía con más frecuencia por las tardes, moviéndose por la casa con paso mesurado, papeles bajo el brazo, su atención dividida entre la obligación y el pensamiento. Cuando él pasaba, otros se apartaban para hacerle espacio. Las voces se volvían más bajas. Las órdenes se agudizaban. Ya no la miraba directamente. Si la notaba, era con la misma moderación que aplicaba a todo lo demás. Esa moderación no era amabilidad, pero la transmitía con la suficiente intensidad como para confundirla. Aprendió a anticipar sus movimientos sin mirarlo. El sonido de sus pasos era diferente al de los demás, incluso pausados. Ajustó su propio ritmo para evitar cruzarse con él demasiado a menudo. La proximidad engendraba peligro. La distancia era protección. Sin embargo, la casa conspiraba contra tal cuidado. Una tarde, la enviaron al estudio con tinta y papel frescos. La habitación estaba fresca, llena de estantes a los que nunca le habían permitido acercarse. Los libros los llenaban, sus lomos marcados con nombres que no podía leer. El conocimiento vivía allí, contenido y protegido. Él estaba sentado al escritorio cuando ella entró. Se detuvo en el umbral, esperando permiso. «Pase», dijo él, sin levantar la vista. Cruzó la habitación en silencio, colocando los objetos donde se le indicaba. Cuando se dio la vuelta para irse, él volvió a hablar. Se está adaptando a las nuevas funciones. La pregunta era simple. Su existencia no lo era. Sí, señor. Siguió una pausa. Ella no la llenó. El silencio, bien manejado, podía ser una forma de obediencia. Eso es todo, dijo él al fin. Ella se fue sin prisa. Esa noche, permaneció despierta más tiempo de lo habitual. No por miedo, exactamente, sino por una tensión que no podía liberar. La casa imponía un peso diferente. Sus paredes contenían más que sonido, contenían expectación. Dentro de ellos, todo tenía consecuencias. Pasaron los días. Las semanas. La estructura se mantuvo. La misa dominical les recordaba a todo su lugar. Ella permanecía al fondo, con la mirada fija al frente, escuchando palabras sobre obediencia, humildad y orden. La ley de Dios y la ley de los hombres se confundían allí, indistinguibles en sus exigencias. Las aceptaba como siempre, sin discusión, sin ilusiones. Después del servicio, la familia se reunía en el patio. Ella permanecía a distancia, esperando instrucciones. Los niños reían. El sonido la sobresaltó. La risa era rara allí, y cuando ocurría, solo pertenecía a quienes tenían derecho a la alegría. La mirada de un capataz se detuvo en ella más tiempo del necesario. Lo sintió como un roce y resistió el instinto de apartarse. El movimiento llamaría más la atención. La quietud era más segura. La señora le habló al capataz en voz baja. Él asintió y se dio la vuelta. El momento pasó, pero su residuo permaneció. Comprendió lo suficiente como para saber que la observación había aumentado. Algo había cambiado, aunque nada había sido nombrado. Así era como funcionaba el poder.
No la acusó, se ajustó. Volvió a hablarle solo una vez más durante ese periodo, y solo para darle instrucciones. Sin embargo, ahora sentía su presencia con mayor intensidad, no porque hubiera cambiado, sino porque el contexto sí. La conciencia alteraba el significado. Una mirada retenida podía pesar tanto como una dirigida. Se cuidó cuidadosamente. Su postura permaneció serena. Su expresión neutral. No permitió que sus pensamientos divagaran donde pudieran traicionarla. Desear era peligroso, pero el reconocimiento era peor. Por la noche, se recordaba a sí misma lo que era. Lo que decía. La ley. Los límites que nunca se habían movido para nadie como ella. El mundo no se doblegaba. Presionaba. Y, sin embargo, bajo el orden, bajo la ley, algo frágil y tácito había comenzado a tomar forma, no como esperanza, sino como tensión. Un hilo demasiado tenso, esperando solo a que el tiempo decidiera cómo romperse. No imaginó escapar. No imaginó rescatar. Imaginó resistir. Eso siempre había sido suficiente. Aún así, una tarde, al borde del patio, viendo cómo la luz se desvanecía en las ventanas de la casa, sintió una pequeña y peligrosa consciencia instalarse en su interior, que la moderación también tenía un precio, y que ese precio no se pagaría equitativamente. El silencio siempre había sido su refugio. Era donde se mantenía intacta. Las palabras, una vez emitidas, podían ser moldeadas por otros, convertidas en evidencia o confesión. El silencio seguía siendo suyo. Sin embargo, aprendió que el silencio también podía acumularse. Se acumulaba en los intervalos entre tareas, en los momentos en que terminaba la instrucción y comenzaba la espera. Perduraba en los pasillos tras el paso de los pasos, en habitaciones vacías de voces pero no de presencia. Con el tiempo, cobraba peso, no por lo que decía, sino por lo que permitía permanecer. Sus deberes la acercaban ahora a la órbita central de la casa. No a las grandes salas donde la familia recibía invitados, sino a las estancias más tranquilas donde se preparaban las decisiones en lugar de exponerlas. Aprendió a qué puertas debía acercarse sin llamar, cuáles requerían distancia incluso al pasar. Aprendió qué horas invitaban a la interrupción y cuáles no. Aprendió su horario sin querer. No fue la curiosidad lo que la enseñó, sino la necesidad. Para evitarlo, tenía que saber dónde estaba. Para asegurar la distancia, tenía que comprender la proximidad. De esta manera, la conciencia se arraigó sin intención. Se cruzaron con más frecuencia que antes, aunque nunca por diseño. Un documento llevado de una habitación a otra. Un mensaje entregado. Una vela reemplazada antes del anochecer. Cada encuentro era breve, formal, anodino para cualquier observador. Y, sin embargo, cada uno dejaba tras de sí un leve residuo, algo que ninguno de los dos reconocía. Él le hablaba rara vez. Cuando lo hacía, su tono se mantenía mesurado, sus palabras precisas. Nunca se detenía. Nunca hacía preguntas que invitaran a más de una respuesta. Esta moderación era deliberada. Ella lo entendía. Lo que la inquietaba no era lo que decía, sino lo que no decía. Él no la miraba a través de ella como otros lo hacían. Tampoco apartaba la mirada. Cuando sus miradas se encontraban, brevemente, sin querer, no era propiedad lo que sentía, sino reconocimiento. La diferencia era sutil. También era peligrosa. No se permitió pensarlo demasiado. Por la noche, permanecía despierta escuchando los sonidos familiares de las habitaciones que la rodeaban. Las conversaciones tranquilas de los demás se desvanecían al caer el sueño. Permanecía inmóvil, con los pensamientos disciplinados, el cuerpo pesado por la fatiga. El trabajo siempre había sido suficiente para llevarla al descanso. Últimamente, dejaba algo sin terminar. Se decía a sí misma que no era más que un cambio. El cuerpo se resistía a adaptarse. La mente lo seguía. Los días se sucedían. La rutina se mantenía. Sin embargo, bajo ella, algo cambiaba, imperceptiblemente al principio, como una corriente bajo aguas tranquilas. Una tarde, le asignaron clasificar ropa de cama en una habitación lateral contigua al estudio. La puerta estaba abierta, como solía ocurrir cuando él trabajaba. Se movía con cuidado, doblando la tela con una eficiencia experta, con la atención fija en su tarea. Podía oírlo dentro, el leve roce de una silla, el pasar de las páginas. El sonido lo anclaba allí, hacía que su presencia fuera real de una manera que la inquietaba. Ajustó el ritmo, decidida a terminar rápido. «Puedes dejar eso»,
dijo desde dentro de la habitación. Hizo una pausa, sin saber si le hablaba a ella. ¿Puede esperar? Sí, señor. Recogió la ropa de cama doblada y se dio la vuelta para irse. Al llegar a la puerta, él levantó la vista. El instante se alargó, breve pero suspendido, como si la casa misma hubiera respirado hondo. Bajó la mirada de inmediato. El movimiento fue automático, innato. Sin embargo, sintió la demora antes de que él hablara, la vacilación que no se permitía en ningún otro lugar. Eso es todo, dijo. Se fue. El aire se sentía más pesado en el pasillo. Se apoyó contra la pared un instante más de lo necesario, luego se enderezó y continuó. Nadie la había visto. No había ocurrido nada. Y, sin embargo, su pulso la traicionaba, acelerado por algo que se negaba a nombrar. Comprendió entonces que el peligro no siempre se anunciaba mediante la acción. A veces llegaba a través de la conciencia, a través del simple hecho de ser vista como algo más que una función. A partir de ese día, se volvió más cuidadosa. Cambió sus rutas, aceptó la reasignación sin cuestionarla, evitó los espacios donde la soledad pudiera invitar a la especulación. El silencio volvió a ser deliberado, impuesto con renovada disciplina. Pero el silencio, una vez perturbado, no regresa inalterado. Hubo momentos, raros, fugaces, en que la conciencia mutua pareció aflorar a pesar de todas las precauciones. Una comprensión compartida en la forma en que se daban y recibían las instrucciones. Una pausa antes de la despedida. Una mirada que se prolongó demasiado tiempo antes de que la moderación la recuperara. No intercambiaron palabras que no pudieran ser escuchadas. Ningún gesto delató una intención. Y, sin embargo, algo existía, frágil y tácito, sostenido enteramente por lo que permanecía sin decir. Ella no lo imaginaba como salvador ni como escape. Tales pensamientos pertenecían a historias que no eran para ella. Lo que la inquietaba era más simple y profundo. Al reconocerlo, se sintió brevemente recuperada. No era el deseo lo que más la perturbaba. El deseo podía dominarse, enterrarse, soportarse. Lo que amenazaba su equilibrio era la sensación de que ya no estaba sola consigo misma. Que alguien más percibía el orden cuidadoso que mantenía, la dignidad que custodiaba en silencio. Ese conocimiento alteró el peso de todo. Él también pareció cambiar, aunque de maneras más sutiles. Su compostura permaneció intacta, pero su distancia se volvió más intencional. Se aseguraba de que otros estuvieran presentes cuando ella trabajaba cerca. Delegaba tareas que antes realizaba él mismo. La ausencia se convirtió en su defensa predilecta. Ella comprendía la razón y no sentía resentimiento. La protección, incluso cuando era desigual, seguía la lógica del poder. El peligro no residía en lo que pudiera suceder, sino en lo que ya había comenzado. Una noche, mientras la casa se preparaba para recibir invitados, la enviaron a ayudar brevemente en el salón principal. La música fluía desde adentro, suave y mesurada. Las voces subían y bajaban con una cadencia cortés. El mundo del privilegio se desenvolvía con soltura. Ella se movía por los bordes, invisible, ajustando los arreglos, asegurándose de que nada perturbara la ilusión de armonía. Al pasar cerca de la puerta, oyó su voz entre las demás, firme y controlada. No miró. Más tarde, cuando los invitados se marcharon y regresó el silencio, se encontró sola en el pasillo, fuera del salón. Las velas ardían con poca intensidad, las sombras se alargaban a lo largo de las paredes. Se giró para irse y casi chocó con él. Ambos se detuvieron. La cercanía fue repentina, inesperada. Ella retrocedió de inmediato, bajando la cabeza. Perdóname, dijo, con palabras reflexivas. No hay nada que perdonar, respondió él. Siguió el silencio. Ahora era más profundo, cargado de la consciencia que ambos compartían. Él no se movió para pasar junto a ella. Ella no levantó la mirada. Por fin, él volvió a hablar, en voz más baja que antes. Deberías volver. Es tarde. Sí, señor. Ella se hizo a un lado. Él pasó, tan cerca que ella sintió el cambio de aire al mismo tiempo que él. El momento terminó sin incidentes. Nadie vio. No se dijo nada. Y aún así, ella permaneció allí mucho después de que él se hubiera ido, con el corazón firme pero pesado, el silencio a su alrededor alterado por lo que ahora contenía. Comprendió entonces que lo que había comenzado entre ellos no requería declaración alguna para existir. Vivía en la contención, sostenido por la disciplina,
agudizado por el peligro. No era la pasión lo que los unía, sino el reconocimiento de una humanidad compartida a través de una frontera que no debería haberlo permitido. Tal reconocimiento tenía sus propias consecuencias. Regresó a sus aposentos esa noche con una calma deliberada. Se acostó y cerró los ojos, restaurando el orden en sus pensamientos con cuidado practicado. El mundo no había cambiado. La ley permanecía. Su posición no había cambiado. Y, sin embargo, dentro del silencio en el que siempre había confiado, algo irreversible había tomado forma. El silencio, antaño un refugio, se había convertido en un recipiente. Y supo, con una certeza que no requería prueba, que lo que ahora albergaba, algún día exigiría su precio. Nada en la casa cambiaba de inmediato. Así era como solía llegar el juicio, no como una ruptura, sino como un ajuste. Las puertas permanecían donde siempre habían estado. Las órdenes se daban con el mismo tono mesurado. Las campanas sonaban a las mismas horas. Para cualquiera que pasara por allí, la finca habría parecido tranquila. Pero ella sintió la diferencia de inmediato. Se reveló primero en la atención. No un escrutinio abierto, ni una acusación, sino la sutil intensificación de la conciencia. Sus ojos se detuvieron más tiempo que antes. Las instrucciones se repetían donde antes se habían dado por sentadas. Sus movimientos, antes anodinos, parecían ahora existir dentro de un marco, observados no por su utilidad, sino por lo que pudieran sugerir. Respondió haciéndose más pequeña. Se movió con mayor cuidado, habló solo cuando era necesario, evitó las pausas que pudieran llamar la atención. El silencio, antaño su refugio, ahora requería precisión. Demasiado podía parecer deliberado. Demasiado poco podía interpretarse como familiaridad. Aprendió a medirlo como otros medían el habla. El supervisor comenzó a asignarle tareas que la mantenían visible. Tareas cerca del patio. Recados que pasaban por pasillos comunes. Ella los aceptaba sin reaccionar. Resistirse habría confirmado lo que nadie había dicho aún. Él lo notó. De eso estaba segura. Su distancia se acentuó, su contención, más absoluta. Donde antes la proximidad había sido accidental, ahora era impedida a propósito. Le hablaba solo a través de otros cuando era posible. Cuando no lo era, sus palabras eran cortantes, impersonales, ofrecidas en un tono que no dejaba lugar a interpretaciones. Ella comprendió la intención. Protección, tal como era. Sin embargo, la protección no podía borrar las sospechas, solo las redirigía. Una tarde, al regresar del lavadero, oyó que pronunciaban su nombre en voz baja a sus espaldas. No se giró de inmediato. Era una de las otras mujeres, mayor, con expresión cautelosa. «Ten cuidado», dijo, sin dar explicaciones. Cuidado, no era una orden. Era una advertencia. Esa noche, la señora la llamó por primera vez desde su reasignación. La solicitud llegó a través de una sirvienta que evitó su mirada. Ella lo siguió sin preguntar, con postura serena, pensamientos firmes. La señora estaba sentada en una mesita cerca de la ventana, con las manos pulcramente cruzadas ante ella. La luz iluminaba las finas arrugas en las comisuras de sus ojos, las marcas de una vida vivida con certeza. No le pidió que se sentara. «Lleva aquí algún tiempo», dijo la señora. «Sí, señora». «¿Entiende cómo se hacen las cosas?» «Sí, señora». La señora la observó un instante más de lo necesario. El silencio era deliberado. No exigía nada y, sin embargo, lo exigía todo. «Hay expectativas», continuó. «Hay que mantener el orden». «Sí, señora». «Eso es todo». La despedida fue suave. Eso era lo que la hacía peligrosa. Salió de la habitación con la compostura intacta, aunque su pulso la delataba. No se había hecho ninguna acusación. No hacía falta ninguna. La ley no exigía pruebas, solo sospechas respaldadas por la jerarquía. A partir de ese día, sintió que se cerraban los límites. La reasignaron de nuevo, esta vez a tareas que requerían más horas y mayor aislamiento. Trabajo que agotaba el cuerpo y dejaba poco espacio para la reflexión. La intención era bastante clara, la fatiga embotaba la conciencia. El cansancio desalentaba el riesgo. Aún así, lo que había comenzado no podía deshacerse. Vivía no en la acción, sino en el reconocimiento. En la certeza de que una vez visto, uno no podía volver del todo a la invisibilidad.
Incluso la ausencia tenía significado ahora. Ella y él no hablaron en absoluto durante este periodo. Sus caminos se separaron a propósito. Sin embargo, su silencio ya no era vacío. Fue observado. Un rumor la alcanzó sin forma ni origen, transmitido en fragmentos demasiado incompletos para cuestionarlo. Una mirada notada. Una pausa cuestionada. Una bondad reinterpretada. El mundo había comenzado su contabilidad. Sintió el desequilibrio con mayor intensidad ahora. Lo que fuera que sospechaba no se asentaría uniformemente. Su cuerpo portaba evidencia simplemente por existir donde estaba. Su posición absorbería la duda y permanecería intacta. Ese conocimiento endureció algo dentro de ella. Una noche, mientras se preparaba para dormir, se dio cuenta de que ya no tenía miedo como antes. El miedo había dado paso a algo más firme, más pesado. Aceptación, tal vez. O claridad. Siempre había conocido las reglas. Lo que la inquietaba ahora no era su existencia, sino su cercanía. Habían pasado de la abstracción a la presencia. El siguiente encuentro entre ellos llegó inesperadamente. La enviaron a entregar documentos a la oficina exterior cerca del anochecer. La casa estaba más silenciosa entonces, las exigencias del día retrocediendo hacia la preparación para la noche. Al entrar en el pasillo, lo vio delante, de pie, solo, de espaldas. Consideró retirarse. Había tiempo. Nadie cuestionaría la demora. En cambio, ella siguió adelante. Él oyó sus pasos y se giró. Por un instante, ninguno habló. El aire entre ellos se sintió alterado, denso, con todo lo no dicho. No deberías estar aquí sola, dijo él. Las palabras no eran una acusación. Eran una advertencia. Me enviaron, respondió ella. Haré que alguien más lo tome, dijo él, extendiendo la mano hacia los papeles sin tocarla. Ella se los entregó, sus dedos sin tocarse. Ten cuidado, añadió él en voz baja. Ella lo miró brevemente, el tiempo justo para reconocer lo que no podía decir. Sí, señor. Eso fue todo. Sin embargo, al irse, comprendió algo con nueva certeza. Cualquier restricción que él practicara ahora llegaba demasiado tarde. El silencio ya se había notado. El reconocimiento ya se había sopesado. La herencia no requería prueba de transgresión, solo la posibilidad de ella. Y la posibilidad, una vez nombrada, se convertía en una carga. La presión no disminuyó. Se intensificó. Fue interrogada indirectamente, su lealtad puesta a prueba por implicación en lugar de indagación. Las tareas se asignaron y reasignaron sin explicación. Su presencia era a la vez exigida y restringida. Ahora existía en contradicción. Una noche, mientras trabajaba cerca de las habitaciones de servicio, oyó voces que bajaban deliberadamente al acercarse. La conversación se reanudó solo después de que ella pasara. No miró atrás. Esa noche, el sueño llegó lentamente. Cuando lo hizo, no trajo descanso. Comprendió entonces que lo que una vez había permanecido a salvo en silencio se había convertido en algo más. Había adquirido peso y forma, perceptible incluso sin declaraciones. En un mundo gobernado por el rango y la propiedad, el afecto no era privado. Era evidencia. Y la evidencia exigía respuesta. Se levantó antes del amanecer a la mañana siguiente, con el cuerpo pesado pero la mente clara. Lo que fuera que viniera no se anunciaría solo. Llegaría como una corrección, como el orden restaurado. Se vistió con cuidado, alisando la tela como siempre lo hacía, restaurando la disciplina en sus movimientos. La dignidad seguía siendo su última posesión. No la renunciaría voluntariamente. Cuando sonó la campana y el día comenzó de nuevo, sintió que el mundo se asentaba a su alrededor, inmutable e implacable. El amor no la había liberado. Simplemente había revelado las condiciones. Y esas condiciones, escritas mucho antes de su nacimiento, ya se preparaban para ser aplicadas. La primera certeza llegó sin previo aviso. No fue pronunciada por voz ni por carta, ni acompañada de una acusación. Se instaló en su cuerpo, un reconocimiento silencioso que alteró su postura, su respiración. Algo había pasado de la sospecha a la consecuencia. Aún no sabía cómo se le llamaría, solo que ya no podía evitarlo. Los días se hicieron más pesados, aunque su estructura permaneció inalterada. Aún la llamaban. Aún la despedían. Aún la contaban. Sin embargo, el margen de error se había reducido hasta el punto de que incluso la precaución le parecía insuficiente.
Cada movimiento conllevaba un riesgo. Cada pausa era sopesada. Notó el cambio primero en el comportamiento de los demás a su alrededor. Las mujeres mayores ya no ofrecían advertencias. El silencio las reemplazó. La distancia se amplió. Incluso la amabilidad, antes ofrecida con discreción, fue retirada. La asociación misma se había vuelto peligrosa. No les guardaba rencor. La supervivencia requería tales ajustes. Fue durante una tarea matutina, simple y repetitiva, que sintió que la verdad se apoderaba de ella por completo. La habitación estaba en silencio, el trabajo familiar. Sus manos se movían con la facilidad que da la práctica. Y entonces, sin previo aviso, su cuerpo flaqueó, no de dolor, sino de certeza. Se quedó quieta. Durante un largo instante, no hizo nada más que respirar. Había conocido el riesgo desde el principio. El conocimiento siempre había estado ausente. Lo que la inquietaba ahora no era el miedo, sino la oportunidad. El mundo no había esperado a que estuviera lista. Nunca lo hizo. Terminó su tarea sin pausa, ordenando sus movimientos antes de que nadie notara la interrupción. Solo cuando estuvo sola se permitió sentarse, con la espalda contra la pared y las manos entrelazadas sobre el regazo. No había pánico. El pánico era indulgencia. Solo había cálculo. El futuro se estrechaba ante ella con una claridad inconfundible. Si lo descubrían, las consecuencias serían rápidas y absolutas. Expulsión. Venta. Separación de todo lo que conocía, por dura que fuera. Peor que el castigo era la incertidumbre, ser enviada lejos sin explicación, sin testigos, sin que se conservara la memoria. Si hablaba, sería condenada no por lo ocurrido, sino por atreverse a nombrarlo. La confesión no mitigaría el daño, lo legitimaría. Si huía, no duraría mucho. La tierra no era benévola con quienes no tenían protección. La captura solo agravaría la condena. El silencio, entonces, permanecía. Pero el silencio solo no bastaría. Comprendió que lo que se requería de ella ahora no era huir, sino decisión, no alterar el destino, sino determinar cómo lo afrontaría. Esa comprensión la tranquilizó. No lo buscó de inmediato. No había urgencia en tales asuntos, solo inevitabilidad. Cuando lo encontró días después, fue por las circunstancias más que por diseño. La casa, siempre observadora, no permitía mucho más. Él estaba de pie cerca de las habitaciones exteriores, hablando con otro hombre. Ella esperaba a distancia, con postura serena, preparada para darse la vuelta. Él la vio y despidió al otro con un breve gesto. Se acercaba solo cuando se le permitía. «¿Qué pasa?», preguntó en voz baja. Ella no respondió de inmediato. Las palabras requerían cuidado. «Necesito instrucciones», dijo. Él la observó con expresión controlada. Algo en su porte debió de indicar la gravedad del momento, pues señaló la puerta abierta cercana. «Ven», dijo. Dentro, la habitación estaba vacía. No había nadie más. El silencio entre ellos ahora era familiar, pero alterado por la urgencia. Ella se quedó donde se le indicó. Él no la invitó a sentarse. «No deberías tardar mucho», dijo. «Lo sé». Levantó la mirada entonces, encontrando sus ojos fijamente por primera vez sin dudarlo. La verdad fluyó entre ellos sin palabras. Él inhaló lentamente, como preparándose. Cuando habló, su voz se mantuvo serena. «Esto no cambia nada», dijo. No era una negación. Era un hecho. «Lo entiendo». «No se te culpará», continuó, aunque las palabras sonaban ensayadas. «Se pueden hacer arreglos». Ella esperó. «Hay maneras de corregir esto», añadió. La palabra corregir se instaló pesadamente entre ellos. La consideró cuidadosamente. Corregir, en este mundo, significaba borrar. «No», dijo ella. La negativa fue silenciosa, precisa. No transmitía emoción, solo determinación. Él la miró entonces con algo parecido a la sorpresa. Tal vez había esperado gratitud o miedo. No encontró ninguno. «Deberías reconsiderarlo», dijo. «Lo he hecho». Siguió un silencio denso e inflexible. «¿Qué quieres?», preguntó finalmente. Ella juntó las manos con más fuerza, aferrándose. «Quedarme», dijo. «Mientras me sea permitido». Él entendió lo que quería decir. Quedarse no era seguridad. Era exposición. Sin embargo, fue una exposición elegida,
En sus propios términos. Eso no es protección, dijo. No la estoy pidiendo. Apretó la mandíbula brevemente antes de dominarse. ¿Sabes lo que pasará? Sí. Y aún así eliges esto. Ella asintió. Él se dio la vuelta, con la mirada fija en la pared del fondo. La habitación parecía entonces más pequeña, sus límites se cerraban. Cuando volvió a hablar, su voz era más baja. Esto te costará más de lo que puedes imaginar. Ella no respondió. El costo nunca había sido abstracto para ella. Por fin, la miró de nuevo. Deberías irte. Ella inclinó la cabeza. La reunión terminó como había comenzado, sin testigos, sin registro. Salió de la habitación serena, con paso firme. La decisión, una vez tomada, la había tranquilizado. El miedo retrocedió ante el propósito. Lo que quedaba era la resistencia. Los días que siguieron se desarrollaron con una sombría previsibilidad. Su condición no podía ocultarse indefinidamente. Ajustó sus movimientos, su postura, su ritmo. Aún así, el cuerpo revelaba lo que el silencio no podía ocultar por completo. La observación se agudizó. La llamaron de nuevo, esta vez no por la señora, sino por una autoridad impersonal. Se dieron órdenes. Se finalizaron las reasignaciones. Debía ser removida de sus funciones cerca de la casa. No se ofreció ninguna explicación. No se requirió ninguna. Aceptó la instrucción sin resistencia. No había apelación que hacer. Su elección ya había dado cuenta de este momento. Antes de abandonar las habitaciones cercanas a la casa, se le permitió un último recado. Un mensaje entregado. Una tarea completada. Fue una cortesía, extendida sin amabilidad. Solo se encontró con él una vez más antes de ser removida. Fue breve, accidental, inevitable. Se cruzaron en el pasillo. Él se detuvo. Ella no. Cuídate, dijo en voz baja. Ella se detuvo entonces, girándose lo justo para saludarlo. Lo haré, respondió. La promesa no fue una garantía. Fue una afirmación. Salió de la casa ese día sin ceremonias. Nadie la observó abiertamente. Nadie intervino. La finca absorbió su ausencia como absorbía todo lo demás. Mientras caminaba de regreso a los aposentos donde permanecería el resto de su estancia, no sintió alivio ni desesperación. Solo el peso constante de las consecuencias. No había elegido la libertad. Había elegido la dignidad, la manera en que soportaría lo que siempre la había estado esperando. El mundo no le había ofrecido piedad. Ella no la había pedido. Y al caer la noche sobre la tierra una vez más, comprendió con serena certeza que lo más difícil no era lo que le esperaba, sino lo que ya estaba decidido. El destino, una vez afrontado sin ilusiones, ya no requería miedo. El tiempo no se detenía para su partida. Rara vez lo hacía para tales eventos. La finca se ajustó como siempre, absorbiendo las pérdidas sin reconocerlas, restableciendo su equilibrio con una eficiencia practicada. El trabajo continuó. Se dieron órdenes. Sonaron las campanas. La ausencia de una mujer no alteró nada importante para la estructura misma. La enviaron a los aposentos más alejados, donde el trabajo era más pesado y los días transcurrían sin distinción. La tierra allí era más áspera, la supervisión más estricta. Los nombres cambiaban de manos a menudo. Los rostros llegaban y desaparecían sin previo aviso. La memoria no se conservaba en esos lugares, se desgastaba con la repetición. Su cuerpo cambiaba como era de esperar. Saberlo ya no la asustaba. El miedo requería incertidumbre, y ya no quedaba ninguna. Cada mañana, se levantaba antes del timbre, con movimientos más lentos, pero no menos meditados. La disciplina seguía siendo su refugio. Quienes la rodeaban no hacían preguntas. Las preguntas eran peligrosas. Aceptaban su presencia como aceptaban todo lo demás, sin curiosidad, sin interés. Era útil. Eso bastaba. La niña llegó al mundo silenciosamente, sin más testigos que los que exigía la necesidad. No hubo ceremonia, ningún nombre pronunciado en voz alta con esperanza. Lo que entró en su vida entonces lo hizo sin promesas. Sostuvo a la niña solo brevemente antes de que se la arrebataran. Esto también ocurrió sin crueldad ni explicación. La decisión se había tomado en otro lugar, mucho antes de que llegara el momento. No protestó. Protestar habría implicado expectativa. Regresó al trabajo a los pocos días.
El dolor no la asaltó como violencia. Llegó como un vacío. El mundo seguía girando en torno al espacio donde algo había estado, y ella aprendió a existir en esa ausencia sin llamar la atención. La dignidad no exigía nada más. De vez en cuando, en momentos de soledad demasiado breves para llamarlos descanso, afloraba el recuerdo, no el de la noche que había alterado su vida, sino el del reconocimiento que la había precedido. La certeza de ser vista, aunque fuera brevemente, como algo más que una función. Ese recuerdo no la reconfortaba. La tranquilizaba. El amor, ahora lo comprendía, no era algo que pudiera conservarse. No sobrevivía al contacto con el mundo que lo había producido. Existía solo como rastro, como una silenciosa afirmación de lo que una vez fue real, aunque no quedara nada. No volvió a pronunciar su nombre, ni siquiera en el pensamiento. Los nombres tenían poder, y ya no le convenía correr esos riesgos. Lo que quedaba de él vivía solo en la disciplina que él había reconocido en ella, la moderación que había reflejado sin pretenderlo. Envejeció al ritmo del parto. Pasaron las estaciones. Su cuerpo llevaba las marcas sin quejarse. Se volvió más silenciosa, si es que eso era posible, su presencia se pasaba por alto con más facilidad. Esto también era una forma de supervivencia. De vez en cuando le llegaban noticias de la casa, transmitidas por otros sin énfasis. Él se había casado, como era de esperar. El linaje familiar continuaría ininterrumpidamente. La finca prosperaba. El orden perduraba. No sentía amargura por ello. La amargura requería creer en una alternativa. No tenía ninguna. Lo que llevaba en cambio era comprensión, clara, nada romántica e inquebrantable. El mundo no había sido cruel. Había sido coherente. Había actuado según su diseño, recompensando el poder y absorbiendo las consecuencias donde el poder dictaba que debía caer. Años después, cuando sus fuerzas habían disminuido y su trabajo se había reducido a tareas más ligeras, a veces se sentaba al borde de los campos durante breves pausas que la edad le permitía más que la piedad. Desde allí, podía ver la tierra extenderse hacia afuera, inalterada, la casa aún de pie, pálida contra el cielo. No se imaginaba a sí misma en otro lugar. La imaginación nunca le había servido de mucho. Lo que se permitía en cambio era el recuerdo, no de pérdida, sino de certeza. De haber conocido, aunque fuera brevemente, la plena medida de su propia dignidad. Ese conocimiento no podía serle arrebatado, porque nunca le había sido otorgado. Se mudó a un espacio más tranquilo, donde sus días transcurrían casi en silencio. Otros iban y venían. Los observaba con leve desapego. El mundo se reponía sin cesar. En su última mañana, despertó antes del amanecer, como siempre. El hábito persistió, incluso cuando el cuerpo se resistía. Yacía inmóvil, escuchando los sonidos de los aposentos que se agitaban a su alrededor, el ritmo familiar de la resistencia continuaba sin su participación. No pensó en el perdón. No había nada que perdonar. Tampoco pensó en la justicia. La justicia requería imaginación. En cambio, pensó en el orden, no en el que le habían impuesto, sino en el que había mantenido en su interior. La contención que la había ayudado a superar cada estrechez de posibilidades. El silencio que había forjado para sobrevivir. Cuando sonó la campana esa mañana, no se levantó. El sonido la atravesó, como siempre, y continuó, indiferente. Al mediodía, notó su ausencia. Al anochecer, fue absorbido. Otro espacio se limpió. Otro nombre fue borrado del conde. La propiedad permaneció. Lo que el mundo permitió que permaneciera no fue amor, ni recuerdo, ni dolor. Permitió solo lo que sustentaba su propio diseño. Sin embargo, en algún lugar dentro de ese diseño, una vida se había vivido con precisión y dignidad, sin ilusión, sin atractivo. Y aunque no dejó huella en la tierra, no se había borrado. Ella había sido su esclava. Pero lo que perduró, en silencio y sin testigos, no fue la noche que la cambió, ni el mundo que la condenó, sino la forma en que se había mantenido ella misma en él, hasta que no quedó nada que tomar.